partir de hoy vamos a comenzar un breve estudio de la carta a Filemón. La carta del Espíritu Santo de Dios a través de Pablo Apóstol. Pablo Apóstol a su amigo, consiervo, colaborador, Filemón. ¿Cuántos han leído la carta a Filemón? ¿Cuántos? ¿Cuántos capítulos han leído de Filemón? ¿Ah? ¿Cómo? No les escucho. Bueno, uno solo. Listo. ¿Quién escribió Filemón? ¿Quién? Bueno, hay dudas por ahí. De eso se trata. De que aprendamos a la luz de la carta a Filemón. Léanla, por favor. Hoy no vamos apenas a atrasarnos un poco en la introducción y algunos versículos iniciales. Es el abrebocas para los estudios expositivos que vamos a compartir este año. Por ahí haremos transiciones con enseñanzas temáticas, pero vamos a enfatizar también este año el estudio expositivo de algunas cartas y libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso nos va a dar lugar a que leamos las Escrituras, a que volvamos al Sagrado Manual de Dios, ¿verdad? Entonces les invitamos a eso, que lean por favor toda la carta a Filemón. Les recomiendo que como mínimo la lean 5 veces. Eso en cuestión de 1 minuto la leen. Y si quieren leerla más, léala más, para que nos empapemos bien del contenido de la carta, lo que el Señor quiere enseñarnos ahí a través de esa carta. Quiero hoy decirles lo siguiente, ¿no? Como manera de tema general de la carta. El amor es clave para interceder por los hermanos. El amor es clave para interceder por los hermanos. Al WhatsApp de la iglesia les envié las notas. ¿Tienen permiso de mirar el WhatsApp por ahora? Pero que sea para ver en las notas que les mandé. Todos los vamos a mandar, ustedes saben que los domingos les enviamos las notas. Y si alguno de los presentes no está en el listado, me avisa y también se las enviamos. Entonces recuerden, el amor es clave para interceder por los hermanos. No siempre intercedemos por todos, porque es complicado interceder por otros. A veces nos han quedado mal. No sé si a usted le ha pasado que le han quedado mal por estar abogando, intercediendo a favor de otros o de otras, ¿verdad? No cumplen con la petición, quedan debiendo, dan mal testimonio y uno queda en ridículo o avergonzado o apenado. Pero vamos a ver a partir de hoy una intercesión del apóstol Pablo a Filemón a favor de Onésimo. ¿Conocen a Onésimo? ¿Alguno está dispuesto a ponerle a su hijo que se llame así? Bueno, y es interesante, el nombre Onésimo es útil. ¿Sabían ustedes? Útil, así que es un buen nombre. Lo que pasa es que ya casi no lo usamos, pero por ahí conozco un par de Onésimos. Útil, buen nombre. Entonces el apóstol intercedió porque amaba a Onésimo y amaba a Filemón, y Filemón también era un hermano cargado de amor. Por ello consideré ponerle así: el amor es clave para interceder por los hermanos. Vamos a leer inicialmente los versículos. Busquen por favor Filemón capítulo 1. Tiene un solo capítulo, Filemón. Voy a leer a favor de ustedes, me siguen ahí en sus Biblias por favor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Seguimos leyendo. Por lo cual, versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le sirvieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Versículo 23, la salutación final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Miren cómo le hicimos una lectura ahí. Aquí vamos con calma. Se puede hacer así. Léala como unas 5 veces mínimo. Hoy vamos a compartir una breve introducción sobre el personaje Filemón y también sobre la carta. Por ejemplo, sobre Filemón. ¿Sabe qué quiere decir Filemón? La carta se llama así, carta del apóstol Pablo a Filemón. ¿Y Filemón qué quiere decir? Bonito nombre incluso, también tiene un buen significado. Filemón es amigable, afectuoso. Ese era Filemón, y Filemón hacía honor a su nombre. Interesante eso, lo vamos a estar viendo en el desarrollo del estudio. Entonces recuerden, Filemón significa amigable, afectuoso. Se dice que era un cristiano que tenía económicamente muy buenas condiciones, posiblemente rico o buenas condiciones, oriundo de Colosas o al menos residente allí en Colosas. Ahí estaba la iglesia inicialmente, que se reunía en su casa, como veremos adelante. Sobre unas cualidades destacables de este personaje amistoso, afable, llamado Filemón, nuestro referente para el aprendizaje, las aplicaciones que vamos a hacer durante este estudio. Interesante, y dice el versículo 1 que era colaborador. Estaremos hablando un poco más de ese concepto de colaborador que aparece allí. Era amoroso, dice amado, versículo 5, por ejemplo, porque oigo el amor que tiene, ser un hombre que amaba de corazón. Interesante, y la palabra que utiliza para amor ahí es el agapao, que indica que el amor en su máxima expresión era el que tenía Filemón para con la iglesia del Señor y para con el Señor. Otra característica era que tenía fe, versículo 5, era un hombre de fe, que confiaba, dependía del Señor. Era confortador, es decir, que impartía reposo, tranquilidad, solaz, sosiego a otros. Era compañero, versículo 17, es decir, era un hombre en el que se podía confiar, estaba al lado de los demás, siempre dándole apoyo y respaldo. Era hermano, es importante destacar eso. Versículo 20 nos dice que era un hermano, era creyente, ¿verdad? También dice que era obediente, versículo 25, confío en tu obediencia, es decir, que Pablo da por sentado que este Filemón era obediente. Era bondadoso, versículo 21, cuando dice, versículo 21, que él confía que él sabía que haría mucho más allá de lo que él estaba pidiendo. Entonces era un hermano bondadoso, que no escatimaba lo que tuviese y fuese para bendecir a otros. También era, como dije, hospedador. Cuando leímos en el versículo 2, a la iglesia que está en tu casa. Y luego el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento. Por lo tanto, Filemón, vea, era un hermano hospedador que no tenía que ver si necesitaba hospedar a algún hermano para brindarle su casa con lo que podía y tenía. Así que también vemos en el versículo 22 que era un hermano de oración. Dice el versículo 22, la última parte,
porque espero que por vuestras oraciones, es decir, vuestras es las de ustedes, y ahí está incluido este hermano Filemón, un hombre de oración. Interesante, ¿verdad? Esas cualidades así, en resumen, 10 que encuentro en el texto que podamos tener en cuenta de este hombre que es como referente para aprender. También quiero compartirles algo así de manera muy sucinta sobre la carta. Por ejemplo, el autor y la fecha. El autor, los estudiosos, y por lo que se puede deducir, pues que así arranca el versículo 1, el autor humano, el amanuense humano, el que el Espíritu Santo inspiró y movió y promovió para que escribirle esta hermosa carta de intercesión a favor de Onésimo, fue el apóstol Pablo. Sí, ese gran hombre que el Señor utilizó para ser de grande bendición para muchas familias y fundador de muchas iglesias para el Señor. Es el autor de esta carta a su hermano y amigo y colaborador Filemón. La fecha se data aproximadamente entre los años 60 y 61 después de Cristo, aproximadamente, ¿no? El motivo era interceder para que Filemón recibiese a Onésimo, interceder a favor de Onésimo, como le dije, útil, un esclavo que había huido de Filemón. Al parecer, no se está claro esto, pudo haber sido cuando dice si te dañó en algo o te debe. Es posible que Onésimo le haya tomado, robado, no sé exactamente, no dice claro el texto, pero se pudiera deducir, ojo, deducir que pudiera ser que le tomó algo. Onésimo era esclavo de Filemón y huyó, se fue para quién sabe a dónde, y por los designios del Supremo encontró a Pablo, posiblemente no sabemos si en Cesarea, si en Roma, porque para cuando Pablo escribe esta carta está preso, como dice el versículo 1, Pablo prisionero, posiblemente antes de estar preso por allí en cualquier lugar, como era usual del apóstol predicar. Onésimo escuchó del mensaje liberador, sanador, salvador del evangelio de Jesucristo, y Onésimo reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Y ahora es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí empiezan a ser nuevas. Y dentro de esa novedad de vida, Pablo instruye a Onésimo: hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Tienes que volver a tu hermano, a tu amo, y tienes que arreglar. Eso estaremos hablando después más adelante. Así que la carta a Filemón también es una carta de intercesión de Pablo ante Filemón para que reciba a Onésimo, esclavo fugitivo. También es la carta, dicen, más personal y afectiva que Pablo escribe a alguno en particular. Y ustedes saben muy bien que le escribió cartas personales y pastorales, se acuerdan, a Tito, a Timoteo, pero esta a Filemón es una carta mucho más íntima, mucho más de tú a tú, por eso se le llama mucho más personal y mucho más afectiva, destacando estas cualidades muy personales que tenía Filemón. Por eso la vamos a estudiar. Hay mucha belleza aquí, doctrinal y también moral y práctica para nuestras relaciones. Esta carta también muestra el tacto, la cortesía de Pablo con sus hermanos en la fe. En algunos casos a Pablo se le reconocía, dicen algunos historiadores, que él era muy rudo, muy tosco, y él lo dice en alguna de sus cartas, sobre todo cuando escribe a los Corintios. Muy rudo, muy áspero, muy tosco, aunque práctico y efectivo es lo que dice por la inspiración del Espíritu de Dios. Pero en este caso, con respecto a Filemón, tiene un cuidado aún en sus expresiones, en la intencionalidad de su carta para tratar muy bien a Filemón y también tratar también con cuidado cristiano a Onésimo. Interesante, Filemón está en la clase alta social de Colosas y Onésimo está en la más baja. Esa era la diametral distancia que había entre los de la casta alta y baja, y entre el cristianismo ya lo había. Filemón rico y Onésimo esclavo, y sin embargo aquí confluye esa hermosa relación. No importa que ahora sea rico o esclavo o pobre, ahora somos uno solo en Cristo, y vamos a desarrollar eso con más calma después. Esta carta muestra la influencia naciente del cristianismo en las relaciones entre las personas de diferentes clases sociales, lo que les he comentado. No importa que Filemón fuera destacado, respetable, honorable en Colosas, en la iglesia, que tenía propiedades, influencias, pero era un hermano en Cristo, un siervo
limpio, perdonado, salvo con la misma y por la misma sangre que Onésimo, que no tenía nada, que no era nadie socialmente, que no tenía ninguna influencia, ni poder, ni dinero, pero ahora en Cristo somos uno. Y por eso intercede para que Filemón lo reciba como su hermano, ya no como su esclavo, aunque legalmente y socialmente seguía siendo su esclavo. También la carta está llena del espíritu de amor y de justicia que el cristianismo infiltraría en la sociedad. Así es. Amor, vamos a verlo, tanto de Pablo a Filemón y a Onésimo, y como en Onésimo para con el Señor y la iglesia, los santos de la época, ¿verdad? Y basados en este amor es que el apóstol apela a ello para propiciar el acercamiento y la reconciliación entre Onésimo y Filemón, como debe ser entre nosotros también. No importa dónde vivamos, no importa qué tengas, no importa el avance económico, no importa el nivel de educación social que tenga, académico. Si viene un hermanito que no siquiera ha terminado su primaria, que trabaja vendiendo, no voy a decir nada para no ofender a nadie, cualquiera sean las condiciones académicas, económicas, socioculturales que tengas, ahora somos hermanos. El mismo Dios, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo. Vamos al mismo cielo, somos parte de la misma iglesia. Eso influyó el cristianismo considerablemente en su época y quiere el Señor seguir impactando nuestras sociedades y comunidades a partir de ese principio del amor y de la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a verlo más adelante. El apóstol le pudo haber dicho a Onésimo, no, quédate aquí conmigo porque, como le dice por ahí, lo hemos leído ya, me quise quedar con él, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Eso es correcto. Pablo lo envía porque él sabía que legalmente, y Pablo era un tipo que se sujetaba a las leyes aún de la época, era un hermano correcto, justo, y le devuelve a Onésimo a su amo legal, Filemón. Eso está muy bien, eso lo haremos un poco más ampliamente después. Así brevemente, hermanos, en cuanto al personaje de Filemón, y en cuanto a la carta que vamos a estudiar en breve. Hoy no vamos a hacerle hasta mucho, por cuanto el tiempo no nos va a permitir. Queremos también ser formales en cuanto a eso. Vamos a mirar inicialmente entonces, en primer aspecto, la intercesión se hace desde el saludo inicial. Acuérdense, el amor es clave para interceder por los hermanos. Llévese esa idea. El amor es clave para interceder por los hermanos. Debo interceder, intermediar, apoyar, ayudar, acompañar, propiciarle basado en que lo amo. Como Cristo me amó a mí y intercede por mí ante el Padre por todo lo que sea necesario para mí. Yo también debo ser movido por el mismo amor para interceder, como en este caso Pablo a favor de Onésimo. Entonces, esta intercesión lo vemos que se hace desde el saludo inicial, versículos 1 y 2. Ahí lo tienen, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, este saludo inicialmente presenta a los autores de la carta. Digo autores porque gramaticalmente así está escrito, aunque sabemos que el amanuense directo, el escritor directo fue Pablo. Pero noten Pablo, él pudo haber dicho solamente Pablo, prisionero de Jesucristo, a Onésimo, mi amado hermano y colaborador. Pero Pablo es un hermano que le gusta incluir a otros en su servicio. Él no presume querer pleitesías, honores, créditos solo para él. Él sabe que es parte de un equipo. Y en este caso quiere incluir a Timoteo, como si también Timoteo obviamente hubiese escrito la carta, pero seguramente Timoteo también estaba ahí cuando Pablo estaba escribiendo, escuchó lo que Pablo estaba diciendo, no sé, puede ser, es una especulación, yo lo sé, pero incluye a Timoteo dando a entender que Timoteo está al tanto de lo que Pablo va a escribirle a Filemón. Y seguramente dio hasta sus recomendaciones, no lo sabemos, pero lo incluye. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y él, como si ellos dos escribieran la carta. Pero entendemos que Pablo la escribió como tal. No utilizó a ningún otro que le escribiera, como en otras cartas ya la vista no le daba para ello. Entonces él redactaba o dictaba mejor y otros escribían. Aquí quiso hacerlo de su puño y letra, porque quería expresarle su corazón a su hermano y compañero Filemón. Entonces,
presenta la carta a los autores, Pablo como autor principal y Timoteo como su autor de apoyo. También en el saludo vemos que se presenta a sus destinatarios, la segunda parte del 1 y el versículo 2. A Filemón, como ya dijimos, afable, amigable, residente en Colosas, de la iglesia que se reunía en su casa, como dice literalmente el texto, un hermano excepcional, pero que tiene esta situación con uno de sus esclavos. Y Pablo quiere entrar a corregir esto, porque en la iglesia del Señor es lo que tenemos que hacer: corregir, restaurar, reconciliar, siempre propiciar esos espacios. Vayamos pensando en esto. Pablo quiere entrar a eso, a mediar, para que haya acuerdo, respaldo, sanidad, buenas relaciones entre los hermanos. Y aquí un hermano que ofendió a otro, pero él quiere buscar acercamiento entre el ofensor y el ofendido, en este caso Onésimo a Filemón. Entonces presenta aquí los destinatarios, es decir, los receptores de la carta, que Filemón como su destinatario personal y otros destinatarios secundarios como la hermana Apia. Le recomiendo ese nombre para una de sus niñas. No Apio, ¿no? Apio es para los varones. Apia, bueno, yo tampoco le pondría a una niña, ya no puedo tener niñas. A una de mis nietas, bueno, pudiera ser, tampoco. Apia, que dice aquí que era una hermana en la fe. Algunos dicen que pudo ser una hermana muy reconocida ahí en Colosas, en la iglesia donde se reunía, en la casa de Filemón. Otros sugieren que pudo ser la esposa de Filemón. Yo no estoy diciendo eso, porque la carta no lo dice y no puedo especular diciendo algo que no está claro. Puede que sí, puede que no, pero bueno, también el apóstol le está saludando y la carta también va orientada a la hermana Apia. Arquipo, interesante nombre ese. Arquipo, ¿sabe qué quiere decir Arquipo? El arquero del equipo. No, ese no. El gobernador o domador de caballos. Interesante, ¿no? El que gobierna los caballos, bien que los cuida, administra o que los doma. Era el compañero de milicia de Pablo. La palabra compañero indica el compañero de armas, es decir, ese soldado que está al lado de su cuadrilla. Aquellos que fueron aquí al ejército y saben cómo es eso, ¿verdad? Que en los momentos difíciles, de cualquier sea el momento, están ahí con su compañero, con su amigo, con su lanza, como le dicen en algunos otros lugares cuando son, dependiendo de la compañía del ejército. Bueno, compañero, el que está al lado, el soldado, y utiliza metafóricamente este término milicia para referirse también a Pablo, que trabajaba codo a codo y mano a mano con con Filemón. Y recordando en este caso a Arquipo, compañero de milicia, es decir, el compañero de comunión y el esfuerzo cristiano. Arquipo, Pablo lo conocía muy bien y también fue uno de sus colaboradores seguramente en sus diferentes viajes misioneros. Bonito que uno puede decir, cuando le escribe usted la carta a alguno de los hermanos: me saluda el hermano Elías, compañero, mi soldado juntamente conmigo, que estaba conmigo en las buenas y en las malas, era mi hermano de esfuerzo cristiano en la iglesia. Y así con cada una de ustedes, mujeres, bonito podemos expresarnos así de nuestros hermanos. Eso lo hizo Pablo con toda confianza a favor de Arquipo, compañero de milicia. También la carta iba dirigida o destinada a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Hermanos, en aquella época la iglesia estaba comenzando, se estaba diseminando por todo el mundo de la época de entonces, y no había templos, ni pequeños ni grandes, muy pocos seguramente. Ya empezaban a construirse algunos tal vez, pero mayormente la iglesia se reunía en las casas. Y en este caso, Filemón posiblemente tenía una casa adecuada, grande, bien ubicada en la plaza central de Colosas. No sé, estoy especulando, pero ahí se reunía en su casa. La puso al servicio del Señor, porque del Señor la recibió. El Señor es el dueño de todo lo que tenía Filemón, y por eso Filemón ofreció su casa para que la iglesia se reuniera, para que los hermanos vinieran y con los zapatos sucios, llenos de barro y de popó de caballo, de camello, de perro y qué más, y le ensuciaran la sala, le ensuciaran, no sé si tenía alfombra. Sí, posiblemente ocurrió. Y prestó sus sillas o sus mantos para que la gente se sentara en el piso.
1 o 2, 3 horas, no sabemos cuánto tiempo se reunían en la casa de Filemón. Interesante. Nosotros también, cuando nuestra organización comenzó o comienza en diferentes lugares, caseríos, ciudades y veredas del país, también muchas de nuestras iglesias comenzaron porque un hermano dijo: hermano, aquí está mi casa a la orden. No es muy grande, no es muy suntuosa, no es muy elegante. U otros sí, tuvieron y tienen una casa grande, amplia, buena, bonita, bien ubicada en la ciudad, en el pueblo, en la vereda, en el caserío, pero la pusieron al servicio. Y ahí nacieron iglesias ahora que tenemos de varios años en el país y en diferentes ciudades y localidades de nuestra nación. ¿Verdad? Yo sé que usted conoce casos, aquí hay hermanos de otras organizaciones que saben cómo es esta dinámica, pero saben que hay hermanos que no están dispuestos a ofrecer sus casas para que el evangelio poderoso, sanador, salvador, redentor, transformador del Dios eterno, de Jesucristo el Señor, sea conocido. Y las hermanas, las esposas de esos hermanos, oye, por supuesto también lo apoyan. Y sí, no, mi amor, aquí no van a traer a la iglesia, no van a traer a los hermanos aquí en la casa. A mí no me van a dañar el mueble, a mí no van a manchar los muebles, a mí no van a ensuciar el piso. Si me ayudas a trapearlo está bien, si no, no lo invites aquí a la casa. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Sin embargo, yo lo digo por si acaso. Hermanos, lo que tienes, ¿de quién es? Lo que tienes, ¿quién te lo dio? Todo lo que tienes es del Señor. Como dijo David, todo lo mío, todo lo que tengo es tuyo. De tu mano lo hemos recibido. Así que no te olvides que tu casa, tu carro, tus muebles, tu televisor, tu alfombra, tu salario es del Señor. Y Él te lo dio para su gloria, para bendición de muchos, de otros. Así como le dijo el Señor que compartía el pastor Javier el domingo pasado, el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo dijo: una tierra que te mostraré, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo van a ser benditas las comunidades alrededor, las casas, los vecinos alrededor tuyo, de la iglesia, de tu casa, si no estás dispuestos a recibirlos en tu casa? De sentarlos en tus muebles, de compartirles un café, una limonada, un jugo, una agüita, lo que sea. Miremos este modelo de Filemón, y tenía dinero, y él pudo haber dicho: no, yo mejor pago un salón en la ciudad. No, en mi casa. Porque mi casa yo, digo Josué. ¿Será que usted también está dispuesto a decir como Filemón: yo pongo a disposición de mi casa, de la iglesia, mi casa, para que comencemos una nueva obra en la localidad tal, en el barrio tal, en el pueblo tal, en el caserío tal? Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a tomar este modelo. Entonces, la iglesia que se reunía en la casa de Filemón también es destinataria de esta carta. Que el Señor en su bendita gracia produzca esto en nosotros también. Y termino, versículo 3. El saludo también que presenta a Dios y al Señor Jesucristo, versículo 3. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es inevitable, es ineludible, porque Pablo tiene bien claro que Él es lo que es por la gracia de Dios. Es decir, por la iniciativa soberana de Dios de concederle su amor, misericordia y bondad, su favor inmerecido. Y Pablo quiere decirle también a toda la iglesia, a Filemón, a Aristarco, a Apia, que él les desea y le pide a Dios que también esa gracia transformadora, expresora de amor y de misericordia y de bondad sea para con la iglesia. Es bonito expresarle eso a los hermanos. Y también Pablo les desea paz a los hermanos. Así que nosotros somos agentes, promotores de paz. De gracia recibimos, también debemos dar, promover, pedir y desear la gracia, pero también la paz del Señor. Y la paz aquí no necesariamente es ausencia de guerra, de conflictos. El concepto de paz aquí es un deseo que el Señor provea, prospere, amplíe, dé bienestar a los hermanos, a la iglesia. A veces, yo sé que a veces somos muy
simplistas en decir, hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes, pero estamos siendo conscientes de que estamos realmente deseando de Dios para la iglesia. Eso lo estaba haciendo Pablo. Y así que la carta se sustenta en eso, en la gracia de Dios. Así que, hermanos, nosotros también compartamos gracia de Dios, porque hemos recibido gracia. Y por gracia estamos aquí, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Y también compartamos paz, deseemos y oremos por la paz de la iglesia, por la paz de las familias, por la paz de los hermanos. Es decir, deseémosle prosperidad, bienestar, bendición para cada uno de los hermanos. Y si somos elementos prácticos para esa prosperidad, bendición, por lo tanto, digámosle, Señor, aquí estoy para ser usado por ti, como quiso hacerlo Pablo a favor de Onésimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos este preámbulo y este estudio, Señor, la carta a Filemón. Gracias, Señor, por lo que hemos compartido hoy. Por favor, Dios, sensibiliza nuestros corazones, danos humildad y mansedumbre y una disposición para corregir, para aprender, para madurar, para avanzar en lo que tú tienes a bien, Señor, a través de esta palabra. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual la enviaste para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.